Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Que no triunfen de nosotros nuestros enemigos. Sálvanos, Dios de Israel, de todos nuestros peligros. Salmo 24. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Seguimos reflexionando sobre Lucas, el evangelista de la ternura de Dios. Estábamos con el texto de la purificación de los 10 leprosos, que lo encontramos en Lucas 17, 11, 19, y estábamos viendo los elementos del texto. Habíamos visto el camino entre Samaria y Galilea, obviamente los 10 leprosos, y ahora vamos a empezar sin más la relación de los leprosos con Jesús. Vamos un poquillo a ver si podemos avanzar, que no creo que me estoy alargando un poquito y me da la sensación de que avanzamos poco. Pero bueno, vamos allá. Los leprosos se sitúan, como sabemos en el relato, lejos de Jesús y le suplican a gritos su ayuda. Jesús aparece ante ellos como un maestro al que le piden compasión. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Capítulo 8, versículo 24. Pero describamos sucintamente el significado de cada una de las dos palabras con las que los leprosos se dirigen a Jesús. Vamos a ver. Maestro. La palabra maestro presenta una significación especial en el tercer evangelio. Es un término propio del evangelio de Lucas. La utiliza Pedro en el relato de la pesca milagrosa, cuando ha de dirigirse a Jesús. Maestro, lo hemos intentado durante toda la noche y no hemos cogido nada, pero ya que tú lo dices, lanzaré de nuevo las redes. Capítulo 5, versículo 5. La palabra significa literalmente líder o maestro, en el sentido de aquel que sabe muchas cosas y se halla por encima de los demás. Aquel que ha demostrado una gran capacidad en la vida y puede estar por delante de los otros conduciéndolos. Jesús, para mucha gente de Palestina, tendría ese semblante, un modelo de comportamiento moral, alguien que había reunido un buen grupo de discípulos, presentaba un mensaje interesante y tenía cierta fama de milagrero. En definitiva, un buen líder que presenta un mensaje novedoso. Durante los años del siglo I, Palestina estaba llena de personajes que se presentaban como líderes, capaces de hacer prodigios y realizar curaciones. Los leprosos ven en Jesús la imagen de alguno de estos líderes, tal vez capaz de arrancarles la lepra y devolverlos a la vida normal de cualquier judío en su tiempo. Compasión. Las voces misericordia y compasión tienen un significado muy semejante, pero no son del todo idénticas. Recordemos el significado del término misericordia: la capacidad de entregar algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. La palabra compasión se compone de la suma de dos palabras, con y pasión, y significa sufrir con otro, tener como mía la pasión, el sufrimiento de mi hermano. La diferencia entre estas dos palabras tan semejantes es difícil de precisar, pero una y otra denotan matices distintos. La palabra compasión designa más bien el hecho de conmoverse o de enternecerse ante el sufrimiento ajeno. El término compasión se mueve de manera preferente en el ámbito de los sentimientos. La palabra misericordia, además de contener el sentido de conmoverse ante la desgracia ajena, implica una acción que permita la humanización de la persona que sufre.
El vocablo misericordia añade un matiz al de compasión. No se limita a conmoverse profundamente, sino que proyecta una acción decidida en favor del hermano que sufre. Los leprosos piden a Jesús compasión. Piden a Jesús que se conmueva, que tenga un sentimiento de pena ante su padecimiento. Tal vez aquel maestro que pasaba, si se conmovía ante los leprosos, les echara unas monedas o les lanzara algo de comida con lo que poder subsistir algún tiempo más. No esperan de él una acción, la misericordia, que pudiera cambiar sus vidas para siempre. Los leprosos tienen una visión muy lejana de Jesús. Lo contemplan como un líder más entre tantos que había en Palestina. No esperan que transforme sus vidas, tan solo alguna limosna con que sobrevivir. Muchas veces en nuestra vida cristiana, hermanas y hermanos, tenemos una percepción lejana de Jesús. Lo admiramos como un gran maestro o un líder extraordinario. En ocasiones comprenderemos el Evangelio tan solo como una excelente doctrina moral, pero casi siempre nos quedamos lejos de ver a Jesús de cerca, de contemplarlo como el único capaz de transformar de raíz el corazón de nuestra existencia. Pero, ¿cuál es la reacción de Jesús para con los leprosos? Jesús los envía a los sacerdotes. Id a presentaros a los sacerdotes. Como decíamos antes, la lepra no era únicamente una enfermedad física, implicaba también una concepción religiosa. Un leproso pensaba para sí mismo que su enfermedad era el castigo por algún pecado cometido, tal vez una falta realizada inadvertidamente. El sacerdote era el que decidía si la enfermedad había desaparecido o si aún permanecía. Examinaba la piel del enfermo y observaba si se producía en ella alguna de las manifestaciones descritas en el libro del Levítico, como las manchas oscuras. Alguna vez la lepra era solo aparente y en realidad se debía a ciertas enfermedades cutáneas distintas de la lepra conocidas por nosotros hoy. El sacerdote, al testificar la curación del enfermo, lo readmitía al culto del templo. El enfermo, ya restablecido, se incorporaba plenamente a la vida cotidiana del resto de los judíos. Los leprosos obedecen la orden de Jesús y se dirigen a los sacerdotes, pero mientras iban de camino quedaron limpios. Obedeciendo el consejo de Jesús y dirigiéndose a los sacerdotes, la lepra ha desaparecido de sus carnes. Observemos, hermanas y hermanos, observemos que el texto no nos describe con precisión las características del milagro. Recordemos que estamos en la sección central del Evangelio. Durante esta etapa, Jesús va dando enseñanzas a sus discípulos. El texto no nos cuenta principalmente hechos de Jesús, sino que tiende a comentarnos enseñanzas de Jesús. Nuestro fragmento no nos explica cómo se hace un milagro. Pretende enseñarnos qué es un milagro y, sobre todo, quién es este Jesús capaz de realizar acciones que curan. La reacción de los leprosos. Vamos a ver. Los 10 leprosos, por el camino, se dan cuenta que han sido purificados de su dolencia. Obedecer la indicación de Jesús los ha purificado. En aquellos 10 hombres tiene lugar una doble reacción. Notemos que de los 10 leprosos, 9 siguen su camino hasta el encuentro con los sacerdotes. Solamente uno de ellos regresa donde Jesús para darle las gracias. Analicemos, nos queda tiempo. Analicemos cada una de estas dos actitudes y su reacción ante el prodigio obrado por Jesús. El grupo de los nueve leprosos, se dirigen hacia Jerusalén para presentarse ante el sacerdote a fin de que sea constatada su purificación y se reincorporen a la vida pública judía con normalidad.
Se han dado cuenta de que han sido purificados, es decir, han descubierto la posibilidad de volver a la situación en que se encontraban antes de contraer la lepra. Observemos la utilización en el texto de la palabra purificar o quedar limpio para referirse a la curación de estos hombres. La purificación, al quedar limpio, supone un cambio externo en la persona, en este caso concreto, la desaparición de las manchas oscuras en la piel. No implica un cambio sustancial y profundo en la vida de nadie. Estos hombres han percibido que las manchas de su piel han desaparecido. Ya pueden incorporarse de nuevo a su vida cotidiana de antes. Esta curación no implica ninguna novedad radical en su vida anterior, simplemente les permite incorporarse a la vida normal del judaísmo. No debemos pensar que este cambio en los enfermos sea algo de poca monta, es algo muy importante en sus vidas, pero para la buena nueva del Evangelio no es un cambio suficiente. Los 9 leprosos purificados, hermanas y hermanos, han visto en Jesús a un gran líder y a un gran maestro, con dotes de mando y conocimientos médicos, pero no han descubierto en él al Señor, el único capaz de transformar radicalmente su existencia. Pero ¿y el leproso que vuelve a dar gracias a Jesús? Pues mira, dice, uno de ellos, notando que estaba curado, se volvió alabando a Dios. Apreciemos las diferencias de vocabulario propuestas por la narración, por Lucas. Cuando se refiere al grupo de 9 leprosos, afirma que han sido purificados. Sin embargo, cuando describe al leproso que regresa, sostiene que ha sido curado. Ambos verbos son de significación semejante, pero presentan matices muy diversos. La acción de purificar indica un cambio externo, como puede ser el producido por la limpieza exterior. La voz curar denota una acción más profunda. La purificación afecta solo a lo periférico, la curación transformando en profundidad el interior. Provoca, eso sí, un cambio en el aspecto externo de quien ha sido curado. El Antiguo Testamento nos comenta que la capacidad de purificar era atributo de los hombres. Concretamente era la misión de los sacerdotes, como nos dice Levítico 14. En cambio, la acción de curar era una actividad propia de Dios. Para el Antiguo Testamento, Yahvé es el único capaz de curar verdaderamente. Si escuchas la voz de Yahvé, tu Dios, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié a los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que cura. Éxodo 15, 26. Los hebreos admitían una relación muy próxima entre la enfermedad y el pecado. La curación, pues, se convierte así en un símbolo del perdón de Dios, de su misericordia y de su cercanía a la realidad humana. Lo podemos ver y contrastar en textos como Isaías 6:10, en el Salmo 30, versículo 3, Salmo 41, versículo 5, Salmo 103, versículo 3. Este hombre no se ha limitado, hermanas y hermanos, a contemplar a Jesús como un líder o un maestro capaz de purificar de la lepra externa. Ha descubierto en Jesús el Señor que cura, aquel capaz de transformar la vida radical desde dentro. Lo vamos a dejar aquí. Me quedan algunos aspectos, pero ya terminaremos. Terminaremos la semana que viene, si Dios quiere. Les voy a poner, por si acaso, unos poquitos deberes, Así nuestro hermano Jesús de Valladolid estará contento. La verdad que hace unas preparaciones magníficas. Dios se lo pague.
Pues bueno, la siguiente parábola que vamos a contemplar es la del buen samaritano. Vayan preparándose Lucas 10, 25, 37. Ahí tienen tajo. Hermosa la parábola del buen samaritano, que este año ha sido ya inspirado la semana de oración para la unidad de los cristianos. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Nos quedan unas poquitas características del texto de Lucas sobre los 10 leprosos, pero lo vamos a dejar aquí, que se nos echa el tiempo encima. Me despido de ustedes. Queda aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España, y les pido que, como siempre, una vez más se unan conmigo en esta oración. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues solo me queda convocarles a esta próxima emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.